Gracias, doctor Pecie. Ahora vamos a escuchar al doctor Osvaldo Madaloni, doctor en Ciencias Jurídicas, máster en Derecho del Trabajo, profesor de posgrado en UBA, Universidad Austral, UCASAL, UCSE y ex juez del trabajo. Doctor. Muchas gracias, buenas tardes. Mi agradecimiento a la sociedad. Parece que hemos sido varios los que recordamos a François Bertrand Barrème, este matemático del siglo XVII, a quien se reconoce como uno de los padres de la contabilidad moderna. Que en definitiva lo que hizo Barrème, y de ahí viene Barème y luego Baremo, fue sistematizar lo que para nosotros hoy sería ponerle al daño psicofísico un valor numérico porcentual, ni más ni menos. Con su frondosa peluca, los años pasan, las pelucas quedan menos frondosas. Todos ustedes conocen a un médico legista, el doctor Nerio Rojas, y voy a comentar a través de este decálogo de Nerio Rojas algunas cuestiones importantes relativas a la pericia. Dice Nerio Rojas: el perito debe actuar con la ciencia del médico, la veracidad del testigo y la ecuanimidad del juez. Es bueno recordar que el perito está sometido, si falta la verdad, a la misma punición que un testigo que falta a la verdad. Es decir, es un delito, porque presta juramento. Y habla de la ecuanimidad del juez. Y es importante porque el perito tiene que mantener una objetividad. Es necesario abrir los ojos y cerrar los oídos. Nosotros en el derecho hablamos de te vienen a pelar de oído. Y es cierto, el comentario que le pueden hacer a un juez tratando de convencerlo de algo. Bueno, es importante para el perito centrarse en lo que ve, no en lo que el paciente le está diciendo. La excepción puede ser de tanto valor como la regla, sin duda. Desconfiar de los signos patognomónicos, esta se la dejo a ustedes, es decir, de los síntomas, en definitiva. Seguir el método cartesiano, o sea, seguir el método de la duda. No fiarse de la memoria. Pensar con claridad para escribir con precisión. Esto para el juez es vital y luego voy a explicar por qué. El arte de las conclusiones consiste en la medida, pues como decía Aristóteles, todo en su medida y armoniosamente. Y la ventaja de la medicina legal está en no formar una inteligencia exclusiva y estrechamente especializada, si bien hay casos que ameritan una especialización. El valor de la prueba pericial. La prueba pericial no es vinculante para el juez. El juez la va a valorar o por la sana lógica o por la apreciación en conciencia, dependiendo el código de procedimiento del que se valga. La puede desestimar, puede pedir una nueva pericia o pedir aclaraciones. Pero hay que partir de esta base. El juez, lógicamente, es un técnico en derecho, no en medicina. Si las partes, y esto yo lo marco mucho en los posgrados cuando doy estos temas, si las partes no han impugnado la pericia, ¿qué puede hacer el juez? Porque si el juez descarta la pericia, está obligado a decir por qué la descartó. ¿Y por qué la va a descartar? Porque le preguntó a un amigo médico, a ver, ¿qué puedo hacer yo con la pericia esta? Porque no me resulta clara. Por otro lado, el juez no debe caer en hacerle la prueba a las partes, porque el juez puede dictar una medida para mejor proveer, en tanto y en cuanto esa medida no suponga hacerle una prueba a una de las partes que negligentemente no la produjo. Por eso es clave la impugnación. Y la impugnación clara y precisa, y estar preparados, porque los plazos para las impugnaciones, dependiendo de los códigos, son breves. Lógicamente, como dije antes, más allá del médico legista, algunos casos pueden ameritar una especialidad, como podría ser la oftalmología, por ejemplo.
entre las cuestiones procesales aparecen algunos riesgos en la prueba pericial. El primero de ellos es vincular el monto de los honorarios al valor económico del pleito, porque esto da lugar a tentaciones. Ahora lo voy a desarrollar. El segundo punto es la relación entre el resultado del pleito y la posibilidad del cobro de honorarios, sobre todo porque los pleitos se dilatan. El riesgo de la designación azarosa de peritos. Se inscriben en un listado, yo no sé quiénes son como juez. Problemas de falta de conocimiento de algunos peritos sobre lo que los magistrados necesitan. Entonces, acá hay un combo que es muy negativo. ¿Por qué? Porque puede haber un conflicto de intereses si el perito le da un porcentaje menor al reclamado, porque va a pensar y los horarios van a venir en función del monto de la condena. No siempre es así, pero es cierto que a menudo es así. Entonces puede tener esa tentación. En cuanto a cuándo va a cobrar los honorarios, más allá del tiempo, y que lo ideal, hablábamos antes con el doctor Pesci en el sentido de que debiera cobrar por acto médico. Hizo la pericia, la presentó, contestó las impugnaciones y cobra por ese acto. No tiene que esperar 6 meses más, un año más o mucho más a que termine el juicio. Además, ¿a quién le va a cobrar? Porque el trabajador litiga con un beneficio de gratuidad que está en la ley de contrato de trabajo, está en las leyes procesales y en el caso de la provincia de Buenos Aires, inclusive en la Constitución provincial. Es decir, que el que va a pagar es, en estos casos, la RT, gane o pierda el juicio, independientemente. Según las legislaciones, incluso, solo el perito puede llegar a cobrar el 50%, como es el caso de la Justicia Nacional del Trabajo. O sea, peor todavía la situación. Y las designaciones por sorteo en departamentos judiciales donde los peritos escasean. Hay departamentos judiciales con un ingreso, como el de San Isidro, por ejemplo, donde yo me desempeñé como juez, de un ingreso de 11 o 12.000 causas por año, ingreso, más las causas que ya tiene cada tribunal, tribunales que han estado desintegrados durante años me refiero a 5, 6, hasta ahora. Se han cubierto las vacantes en las últimas 2 semanas. Hubo tribunales, como el tribunal en que yo estaba, que tuvo un solo juez durante prácticamente 6 años. Esto conspira contra una buena justicia. Entonces, el perito actúa como un colaborador del juez. Y si el juez tiene 4 o 5 peritos nada más, como pasa en San Isidro, ¿qué hace? Lo intima. Pero claro, lo intima bajo apercibimiento de que te voy a sacar del listado. Y miro y digo, ¿y qué me queda si lo saco a este? Entonces lo vuelvo a intimar y lo vuelvo a intimar porque va a ser más rápido que ir agotando todos los peritos del listado. Indefectiblemente. Esta problemática se da en prácticamente todos los departamentos judiciales. Después, la falta de los cuerpos médicos forenses. Cuerpo médico forense nacional solamente puede llegar a un caso laboral si la Cámara lo habilita y esta habilitación es excepcional. En la provincia de Buenos Aires es un desastre el tema y además para llegar al cuerpo médico forense hay que sumarle a los 6 meses que tardan los peritos en citar al trabajador, los 6 meses que tardan en presentar la pericia, otros 6 u 8 meses en el cuerpo médico forense. Se va entre 1 año y medio o 2 solo en la prueba. Después de eso, el expediente puede quedar en condiciones de fijar la audiencia a la vista de la causa. Pero eso no es inmediato. Eso depende de la cantidad de expedientes que tiene el tribunal. Y en este momento hay tribunales que por las desintegraciones que hubo en la provincia de Buenos Aires tienen demoras para fijar una vista de causa de un par de años. Entonces suben a lo que yo dije, otros 2 años más, están en 4 o 5 años. Y ni hablar de que después
quieran recurrir a la Suprema Corte, porque tienen otro par de años más. Entonces, fíjense qué poca justicia hay en todo esto. La pericia psicológica merecería un capítulo aparte. Voy a ser breve. El problema de la pericia psicológica comienza como un absurdo. Se hacen pericias psicológicas sin que esté hecha la pericia física. Es decir, no se sabe si el trabajador tiene una incapacidad física y se le determina una incapacidad psicológica. Que además nos cuesta que los peritos determinen, bueno, pero por el accidente que pasa, porque claro, el psiquiatra o el psicólogo termina viendo al trabajador, a lo mejor un año y medio después, donde se le sumaron un montón de problemáticas propias de la vida. Y claro, va un contexto y después la explicación que dan es no, pero está sin trabajo y el ambiente familiar. Sí, fantástico, pero a ver, vamos a circunscribirnos a qué patología psíquica le produjo el accidente, porque si no, es de nunca acabar. Bueno, esto también. Por eso ahora estamos tratando de que los médicos legistas sean quienes digan a través de test si puede tener una incapacidad psicológica. Porque, como se imaginarán, hemos visto muchos casos de pericias que daban un 5% de incapacidad física y un 25% de psicológica. Es como que no cierra mucho, ¿no? Bueno, la valoración de la pericia por un médico oficial tiene una ventaja. La Corte de la Provincia de Buenos Aires ha dicho, si hay discrepancia entre el perito que está en la lista y el perito médico oficial, es decir, que cobra un sueldo, hay que estar a lo que diga el perito médico oficial. Creo que esto es importante. Los nuevos baremos y su aplicación en el tiempo. Este es un tema jurídico. No hay duda, como decía mi colega, la obligatoriedad de la aplicación de los baremos. Punto terminado. Ahora bien, supongamos que la comisión médica de acá a un par de meses hace un dictamen y va a tomar el baremo vigente. Ahora, ese mismo caso llega a tribunales y con suerte, ¿no? Aquí puse mayo del 26, pongamos diciembre, que es lo más probable, del 26, con el nuevo baremo, el perito médico tiene que dictaminar. ¿Y con qué dictamina? ¿Con el nuevo o con el viejo? Porque acá viene la cuestión. Unos dicen, si esta es una norma procesal, se aplica a los juicios en trámites. Pero como ustedes saben que mitad y mitad de la biblioteca, otros dicen, no, esta no es una norma procesal. Esta es una norma sustancial porque pondera el daño. Entonces, no puede aplicarse a un juicio el trámite y el perito en tribunales va a tener que tomar el baremo que se tomó originalmente y no el nuevo baremo. Y acá viene otra cuestión, que es la inconstitucionalidad o no de los baremos. El decreto 549 textualmente dice, sustitúyese el anexo 1 del decreto 659. La palabra sustitución equivale a cambio estos baremos por nuevos baremos. Punto. No es una actualización de baremos, es una sustitución de baremos. Entonces aparecen los que dicen, esto es una nueva norma sustancial, por lo cual debió haber salido por ley y no por decreto. También hay algún factor de ponderación que no se tuvo en cuenta y se puede plantear una inconstitucionalidad en este sentido. La otra es que si el nuevo baremo no se considera que repare adecuadamente, como indica el artículo 1 de la 24.557, también podría ser tachado de inconstitucional. Y la otra cuestión por la que aparece una posible inconstitucionalidad es que el artículo 8.4 de la Ley de Riesgo establece que la aplicación de criterios homogéneos en la evaluación de incapacidades
dentro del sistema integrado de jubilaciones y pensiones y el de la ART. Están íntimamente relacionados para la ley. Tiene que haber, dice, un criterio homogéneo. El tema de la inconstitucionalidad, y con esto voy cerrando, hay que entenderlo porque entre nosotros lo que existe es lo que se llama la inconstitucionalidad difusa. Acá no hay un tribunal constitucional que tenga la última palabra y hasta que no se llega ahí no sabemos si es constitucional o no. Acá no. Acá cualquier juez te decreta una inconstitucionalidad. Alguien decía, una medida cautelar y una inconstitucionalidad no se le niegan a nadie. Y bueno, puede ser. Claro, yo veo que hay una cierta soltura en dictar inconstitucionalidades. Claro, nosotros no tenemos la certeza que tienen otros pueblos. Hace poco, en una charla que participé con el doctor Maqueda, el ex juez de la Corte, Maqueda contaba que de visita oficial a la Corte china, el Cicerón era el vicepresidente de la Corte, y Maqueda en un momento le pregunta, ¿quién hace el control de constitucionalidad acá? ¿Cómo lo hacen ustedes? Y el chino, bastante amoscado, le dice, no, nosotros no hacemos ningún control de constitucionalidad. La ley es la ley. Es lo que dice el Parlamento. Entonces Maqueda le dice, sí, si el Parlamento se equivoca, y el chino le contesta, nuestro Parlamento no se equivoca nunca. Nosotros esas certezas no las tenemos, por eso quedan estas